¿Quieres aprender cómo hacer este bonito crop top? Quédate en el tutorial. Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal. Yo soy Merlin. El día de hoy les traigo este tutorial de este bonito crop top a crochet en forma de arco iris. Si no sabes mucho sobre el crochet o eres principiante, no te preocupes, este crop top está súper fácil de hacer y yo te lo mostraré paso a paso. Si tienes alguna duda, puedes hacérmelo saber en los comentarios y yo te contestaré. Espero que les guste el video y comencemos a tejer. Los materiales que vamos a ocupar son estambre, los colores del arco iris, ganchillo del número 4, cinta métrica y tijeras. Lo primero que haremos será un nudo deslizado. De esta manera lo haremos y lo sacamos con el ganchillo. Apretamos lo suficiente, ni tan apretado ni tan holgado. Y yo aquí hago nuevamente un nudo normal. Lo siguiente que haremos serán cadenitas. Lazamos y cruzamos por la cadenita. 2, 3, 4 cadenitas, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas. Ahora lo siguiente que haremos será pinchar en la primera cadena formada. Lazamos y simplemente deslizamos por los dos aritos que formamos. De esta manera. Y así nos habrá quedado un círculo formado. Lo siguiente que haremos serán hacer 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3 cadenitas. Ahora haremos un punto alto. Para formarlo hay que lazar. Luego vamos a pinchar justo en medio de nuestro círculo. Lo atravesamos y nuevamente vamos a lazar nuestro estambre. Jalamos hacia adentro. Y ya tendremos 3 aritos en nuestro ganchillo. Ahora nuevamente lazamos y cruzamos ese por 2 aritos, solo por 2 aritos. Nuevamente tenemos 2 aritos formados en nuestro ganchillo. Lazamos y ese lazo lo volvemos a sacar por los 2 aritos. A esto se le llama punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos formados. Haremos en total 12 puntos altos. Cuando hayas llegado al final, te deberá de quedar así, de esta manera, medio círculo. Lo siguiente que haremos serán otras 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3. Recuerda que esto equivale a un punto alto. Giramos nuestro proyecto, nuevamente lazamos y pinchamos justo en el primer huequito para hacer un punto alto. En el siguiente huequito nuevamente vamos a pinchar para hacer otro punto alto. Y así le harás hasta llegar al otro extremo. Cuando hayas llegado al extremo vas a hacer otro punto alto, el último punto alto, pero lo vas a dejar hasta aquí, a la mitad el punto alto, dejando 2 aritos en tu ganchillo. Esto es porque vamos a agregar el siguiente color del arco iris. Agarramos este estambre rosa, lo puedes cruzar así tantito y lo vas a atravesar por el ganchillo. Lo vas a sujetar y lo vas a atravesar por los 2 aritos, justo de esta manera. Puedes apretarlo para que quede un poco mejor sujeto. Y aquí vamos a cortar, justo en el extremo del morado. Cortamos y lo siguiente que vamos a hacer será un pequeño nudo, solo para asegurar los colores. Ahora trabajaremos con el estambre color rosa. Hacemos 3 cadenitas al aire, 1, 2, 3. Giramos nuestro proyecto y vamos a pinchar justo en el mismo huequito, haciendo un punto alto. Entonces son 2, ahora pinchamos en el siguiente punto haciendo otro punto alto, es 1. Ahora en el siguiente punto haremos 2 puntos altos, es decir, 2 puntos altos en un mismo punto, justo así, de esta manera. Y luego en el siguiente punto será solo un punto alto,
y así sucesivamente hasta llegar al final. Cuando hayas llegado al extremo, recuerda pinchar el último punto haciendo un punto alto. Este punto, no este. Pinchamos, hacemos el punto alto y así deberá de quedarte. Entonces cuando hayas llegado al final, hacemos 3 cadenitas al aire, giramos y vas a pinchar en el siguiente punto, en este punto. Y lo que vamos a hacer ahora será pinchar solo una vez, hacer solo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar al final. Este diseño es para una talla chica. Si buscas hacer una talla mediana, una talla grande o una talla extra grande, puedes incrementar las vueltas haciendo más puntos altos. Es decir, en lugar de hacer 2 vueltas de puntos altos, pues por ejemplo 3 vueltas de puntos altos. Un tip que te quiero dar es que si estás haciendo tu crop top y te queda esta figura así como tipo Pac-Man, quiere decir que algo estás haciendo mal. Probablemente sea que estás haciendo más aumentos de lo que deberías. Entonces tienes que volver a deshacer. No te preocupes, nada más vuélvelo a rehacer. Ahora para añadir el siguiente color, recuerda pinchar en el último punto haciendo simplemente llegar hasta aquí, hasta este punto alto. Lo dejamos y vamos a agregar el color celeste. Recuerda cruzarlo por el ganchillo y cruzarlo por los 2 aritos. Ajustamos muy bien. Nuevamente vamos a cortar aquí. Cortamos. Y recuerda hacer el nudito, solo por seguridad. Ahora nuevamente haremos 3 cadenitas al aire. Giramos. Hacemos un punto alto en el primer punto, justo aquí. Y luego vamos a pinchar una sola vez en el siguiente punto. De esta manera. Y luego en el siguiente también solo vamos a hacer un punto alto. Hasta el tercer punto, justo aquí, es cuando vamos a hacer 2 puntos altos. Es decir, vamos a hacer un aumento. Justo así. Y luego al siguiente nuevamente pinchamos para hacer un punto alto. Y así iremos sucesivamente hasta llegar al otro extremo. Y también hacemos la segunda vuelta sin aumentos. Cuando hayas concluido la segunda vuelta del color celeste sin aumentos, pinchas el último punto. Recuerda dejarlo a la mitad para añadir el siguiente color, el cual es el verde. Ahora para hacer este nivel, recuerda hacer 3 cadenitas al aire. Giramos nuestro proyecto, pinchamos justo en el primer punto haciendo un punto alto. Recuerda que esta vuelta es de aumentos, entonces pincharemos 3 puntos haciendo solo un punto alto y en el cuarto punto haremos 2 puntos altos, justo de esta manera. Y así sucesivamente hasta llegar al final haciendo la segunda vuelta sin aumentos. Cuando hayas finalizado la vuelta del color verde, ahora continuaremos con el color amarillo. Pinchamos haciendo un punto alto en el primer agujerito y luego nuevamente vamos a hacer 4 puntos de puro punto alto y en el quinto vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y aquí justo en el quinto agujerito hacemos 2 puntos altos, es decir, el aumento. Y luego nuevamente hacemos un punto alto en la siguiente, así hasta llegar nuevamente al quinto agujerito, hasta completar 2 vueltas. Cuando hayas finalizado la segunda vuelta del color amarillo, continuaremos con el color naranja. Ahora realizaremos aumentos en el sexto punto. Aquí primer punto, segundo punto alto,
tercer punto alto, cuarto punto alto, quinto punto alto y aquí en el sexto realizamos el aumento haciendo 2 puntos altos, 1, 2 puntos altos y así sucesivamente hasta completar la segunda vuelta del color naranja. Esto sin aumentos. Cuando hayas finalizado la segunda vuelta del color naranja, continuaremos con el color rojo. Realizaremos aumentos en el séptimo punto. Aquí llevamos 2, 3 puntos altos, 4 puntos altos, 5 puntos altos, 6 puntos altos y aquí realizaremos el aumento. 1, 2 en un mismo agujerito, así hasta llegar al final. Ya que hayas finalizado en el color rojo, lo siguiente que haremos será una cadenita al aire para concluirlo y luego puedes pinchar en alguna parte del crop top, yo estoy pinchando aquí y haces un nudo deslizado, luego nuevamente una cadenita, lo dejas y cortas justo aquí, luego estiras, aprietas muy bien y luego formas como un nudo, puedes pinchar en cualquier parte del crop top, tiras hacia ti el estambre y la parte de atrás le estiras un poquito para formar un círculo y esta parte la haces para atrás y luego nuevamente vuelves a estirar hacia ti el estambre. Para formar así el nudo ya nada más apretamos muy bien. De esta manera deberá de irte quedando el crop top. Ya casi está listo. Ya que hayas completado tu arco iris, lo siguiente que haremos será poner los tirantes. Puedes apoyarte de usar seguritos o también clips para marcar en dónde vas a colocar tus tirantes. De esta manera puedes doblarla a la mitad para que estén justo en el mismo punto, es decir, que no esté más de un lado que del otro. Lo puedes abrir para asegurarte de que no estén demasiado juntos. Aquí yo los coloqué más distantes y me aseguré de que estuvieran alineados. Ahora con el color rojo comenzaremos haciendo los tirantes. Hacemos un nudo deslizado, lo cruzamos por el ganchillo de esta manera, apretamos bien y nuevamente hacemos un nudo normal. Ahora lo que haremos será retirar uno de los seguritos sin perderlo de vista y justo ahí en donde lo retiramos vamos a pinchar y vamos a sujetar nuestro nudo deslizado y lo cruzamos y vamos a empezar a hacer cadenitas. Esto depende del largo que tú quieras de tus tirantes. Yo por ejemplo hice un total de 110 cadenitas. Cuando hayas llegado al final de tu largo deseado, lo siguiente que haremos será pinchar en el primer punto, lazamos y ese mismo lazo vamos a cruzarlo por el arito que teníamos y nuevamente lazamos y cruzamos por el arito y esto se le conoce como punto deslizado y así lo haremos hasta el final de nuestro tirante, uniendo al final al crop top haciendo un nudo. Ahora para hacer la parte de abajo usaremos el estambre blanco. Esto es para simular las nubes del arco iris. Hacemos un nudo deslizado. Ahora haremos cadenitas. Las cadenitas que harás dependerá del largo que tú desees en la parte de tu crop top. Después de haber concluido, haces 3 cadenitas más, es decir, 3 cadenitas extra de las que habías decidido. Y vas a pinchar justo en el cuarto punto. 1, 2, 3 y justo aquí vamos a pinchar en el cuarto punto. Pinchamos y hacemos un punto alto. De esta manera. Luego en el siguiente punto haremos nuevamente un punto alto, así hasta llegar al final.
Cuando hayas llegado al final, haremos 3 cadenitas al aire. Esto para simular el punto alto. Luego nuevamente vamos a hacer un punto alto, pero no en este punto, sino en el siguiente. Y así nuevamente hasta llegar al final. Así le haremos toda la cadenita hasta que logres alcanzar todo el largo del crop top. Debe de coincidir. Cuando llegues aquí al extremo, recuerda que debe de coincidir el número de columnas, es decir, de los puntos altos, los de arriba con los de abajo. Por lo tanto, falta esta. Entonces aquí el punto alto lo vas a hacer pinchando ya sea adentro o justo adentro de una cadenita de esa misma columna. Yo te sugiero pinchar justo adentro de una cadenita. Y así le harás sucesivamente hasta llegar al final, hasta completar la banda de abajo. Ahora así deberá de quedarte la parte de abajo, la banda blanca. Recuerda que debe de coincidir muy bien con el crop top, asegúrate de eso. Luego aquí lo que haremos será hacer un nudo para finalizar esta parte y poder recortarla. Haremos un nudo deslizado para poder unir ambas piezas. Lo que vamos a hacer será tomar la parte trasera del crop top, la que tú gustes, y lo que vamos a hacer será unirlas ambas. Sujetamos ambas partes, hay que tratar de que coincidan lo mejor posible. Agarramos nuestro nudo deslizado y atravesaremos el ganchillo justo así. Sujetamos ahora sí nuestro nudo deslizado y lo vamos a atravesar por ambos proyectos y hacemos un punto bajo, así. Y así le iremos haciendo a lo largo de todo el crop top para poder unirlo hasta llegar a la mitad. Ahorita te digo por qué. Cuando hayas alcanzado la mitad del crop top, lo siguiente que haremos será tapar el círculo que tenemos en medio, el huequito, justo este. Para hacerlo tomaremos el estambre morado. Y así de esta manera haremos nuevamente un punto deslizado. Así. Luego vamos a pinchar en alguna parte de ese círculo, en medio de los puntos altos. Yo pinché aquí. Y luego con ayuda del ganchillo vamos a cruzar el estambre. Entonces los cruzamos y vamos a estar haciendo puros puntos bajos. Todo esto para sellar el huequito que tenemos en medio. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Así deberá de quedarte bien selladito. Y al final haces un nudo para que no se salga. Después vamos a retomar nuevamente la parte blanca para poder sellar nuestro crop top. Y así le haremos hasta el final. Cuando hayas unido ambas partes, lo siguiente que harás será continuar con el extremo de la parte blanca, aquí. Esto es para hacer los tirantes de atrás. Nuevamente hacemos 3 cadenitas al aire, hacemos los puntos altos, empezando por el primer punto, justo así, hasta completar esa parte. Cuando la hayas completado, nuevamente haces 3 cadenitas al aire y luego vas a girar tu proyecto, vas a girar el crop top de esta manera y vas a hacer nuevamente un punto alto, pero en lugar de pinchar aquí, vas a pinchar en el segundo punto, de esta manera.
Esto es para hacer disminuciones, porque vamos a ir disminuyendo la parte del tirante que va a ir por detrás. Y así hasta llegar al final. Luego en el extremo haremos 3 cadenitas al aire. Si te fijas, ahora ya está un poco más cerrado, disminuido. Hacemos esas 3 cadenitas al aire, nuevamente giramos, solo que en esta ocasión no vamos a hacer disminuciones en esta vuelta. Ahora continuaremos haciendo otra vez 3 cadenitas al aire. Vamos a girar nuestro proyecto y ahora nuevamente haremos una disminución. Saltamos este punto y hacemos un punto alto en este. Ahora solo tenemos 2 puntos altos hechos. ¿Te fijas cómo se va disminuyendo? Después de esta disminución, lo siguiente que haremos será nuevamente 3 cadenitas al aire y esta vuelta es sin disminuciones. Nuevamente pinchamos en el primer punto. Hacemos el punto alto y ahora sí, lo siguiente que haremos serán puras cadenitas para hacer la parte trasera del tirante. Yo hice un total de 80 cadenitas. Cuando hayas completado el largo deseado, lo siguiente que haremos será puntos bajos. Pinchas en el primer punto, lazas y pasas a través de los 2 aritos. Y así sucesivamente hasta llegar al final del top. Cuando hayas llegado al final, simplemente lo que harás será pinchar en el primer punto, de esta manera haciendo un punto deslizado. Así, y ya nada más sería hacer un nudo para que no se salga. Ya que hayas finalizado con este extremo, lo siguiente que harás será hacer lo mismo en el otro extremo. Y listo, has terminado tu crop top. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete acá abajito en el botoncito rojo. Espero que te haya quedado súper bonito, precioso el crop top. Nos vemos, chao.